Hola familia, ¿qué tal? Esperamos que todo bien. Estamos aquí una semana más en Una mica d'impossible. Hoy nos acompaña María Antonia. Buenas tardes, María Antonia. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo y por querer explicarnos un poco en qué consiste el movimiento de Guerra Cerberus, que es de lo que hablaremos hoy. María Antonia és membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Cardedeu y portavoz del movimiento Guerra Cerberus. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, perfecto. Y bueno, como ya sabéis, pues esto, os leemos por el chat. Cualquier cosa que queráis preguntarle a María Antonia, la leemos por aquí y se la transmitimos. Y bueno, lo que decimos siempre, que no vamos a tolerar ni en los comentarios, ni en ningún lado, comentarios machistas, ni racistas, ni discriminatorios de ningún tipo. Y si los leemos por aquí por el chat, pues los vamos a mutear. Aunque no pasa casi nunca, pero siempre lo recordamos. Por nuestra parte ya estaría, María Antonia. Empezamos si te parece. Perfecto. Súper. Pues nada, lo primero de todo que siempre pregunto es que qué tal, que cómo estás. Pues bien, dentro de lo que cabe, bien. Vale, súper. Entendiendo que pues con la actividad que tenemos, porque continuamos teniendo que parar desahucios y con esa actividad, pero bien. Vale. Pues me alegro que dentro de la situación y de todo, todo más o menos bien. Y nada, pues la pregunta principal que es en qué consiste o qué es esto de Guerra Cerberus, en qué consiste el movimiento y qué es Cerberus. Vale, el movimiento surgió de que justo hace poco, ahora hace un año, se hizo el primer congreso de Habitatge de Cataluña. ¿Vale? Es la primera vez que nos juntábamos, que encontrábamos una manera de poner en conjunto todos los distintos movimientos que desde hace unos años están funcionando en nuestro país, en Cataluña. ¿Vale? Empezó a la PA, después han seguido muchos movimientos sindicatos de barrio, el sindicato de Llogaters. Entonces entendíamos que era un momento importante para que nos encontráramos todos, debatiéramos una estrategia y un punto de vista de cómo veíamos el problema de la vivienda en nuestro país. Y a partir de aquí surgió como una acción para hacer conjunta, para intentar hacer un trabajo conjunto, y esa acción que se puso de acuerdo, que nos pusimos de acuerdo todos, era iniciar una visualización y le hemos llamado guerra, a un fondo buitre, porque entendemos que en este momento la política que se ha seguido en la vivienda ha ido pasando de tener las viviendas en los bancos a vendérselas a los fondos buitre y cuál ha sido un poco, queríamos también explicar qué son estos fondos y de alguna manera hacer la presión suficiente para, bueno, pues para exigirles las demandas que estamos exigiendo ahora, ¿no? Que es que paren todos los desahucios de familias vulnerables y que empiecen a hacer alquileres sociales. Esa Vale. es una de las demandas. Y también la otra demanda, que es importante porque hacemos esto con los fondos buitre, es porque está costando mucho como movimiento encontrar un interlocutor válido para poder hablar y para poder exigir estos puntos. Entonces, la primera acción que se hizo fue esta, precisamente para intentar encontrar un interlocutor con poder para poder darles nuestras demandas. Súper. Para quien no esté súper metido en la movida, en el movimiento, decías antes que esto salió del Congreso, el primer Congreso para l'Habitatge, que fue el año pasado, Congreso para la Vivienda en castellano, y en el que se juntaron sindicatos de barrio y plataformas, digamos, por la vivienda de todo el país. Si puedes explicar un poco cómo trabajan estos sindicatos y por qué nacen tantos ahora, genial. Bueno, en el día del Congreso yo creo que éramos unos 70 entidades que estábamos trabajando por la Vitacha, porque hay sindicatos y hay otros nombres que se le han dado. ¿Por qué surgen? Pues surgen porque yo creo que a lo largo de todos estos años el problema de la vivienda aquí en Cataluña y sobre todo en Barcelona ha sido uno de los principales problemas. Entonces surgen porque en los barrios se viven este tipo de problemas y es quizá la manera, o sea, nosotros como movimiento, los demás, cualquiera de nuestros movimientos va un poco más allá, no simplemente de la vivienda, ¿no? La vivienda
es un punto, todo el mundo yo creo que lo puede entender, ¿no? Es un punto troncal para poder hacer una vida, ¿no? O sea, sin vivienda digna es difícil que tú puedas montarte una vida mínimamente plausible y que tengas un proyecto de vida, ¿no? Por eso surgen estos sindicatos que aparte a veces de solamente hablar de la vivienda, lo que estamos haciendo sobre todo es empoderar a las personas. Cuando llegan a nuestros movimientos, llegan personas pensando que la culpa es de ellas y personas muy avergonzadas por no poder en principio por no poder pagar la hipoteca que tenían, después hemos pasado por no poder pagar los alquileres y después pasa por no poder tan siquiera alquilar, ¿no? Entonces, estos movimientos surgen de los movimientos de barrio y entonces se forman en los diferentes barrios de Barcelona, ahí han habido muchos, y por los pueblos, pues desde la SPA, que es quizá el movimiento más antiguo, o sindicatos que se van haciendo. En el Congreso éramos más de 70 movimientos. Súper. Pues genial. Y de entonces de este congreso salió o se identificó como una de las futuras amenazas los fondos buitres, ¿no? Que ya se veía que estaban comprando lo que llaman activos tóxicos, que al final son viviendas de personas en situación así un poco vulnerable o que los bancos ven que no van a poder rendibilizar y las venden a fondos buitre para que hagan un poco el trabajo sucio. Y del congreso ya se identificó que eso iba a ser una amenaza y se enfocó una acción conjunta hacia este, ¿no? Vale, María, hola. María, la conexión se está como perdiendo, ¿no te escuchamos? Vale, ahora, hola. Sí, esta acción Vale. tenía que empezar, o sea, era la primera cuestión que nos... Hmm. María, María Antonia, Sí, sí, se está como hola, entrecortando. Se está entrecortando, es como si la conexión fallara. ¿no? ¿Ahora tampoco? Ahora bien. ¿Sí? Sí, en principio sí. ¿Hola? Me extraña porque iba bien todo el rato y ahora se está como cortando. ¿No me Sí, sí, escuchas? dale. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. ¿No, no escucháis? Se va como cortando el audio. ¿Me escuchas? No, si te puedes cambiar en otro lugar más cerca del... ¿Quieres que salga y vuelva a entrar? Sí. Pues no sé. ¿Quieres salgo, Sí, igual sí. salgo y vuelvo a entrar? Sí, 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 mejor. Sí, vale. Pues no, ahora me he perdido. ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Se me oye? Te escucho cortada también. Es una incertidumbre ¿Se me oye saber o que te no? vas a quedar sin casa, ¿no? Y tus hijos dónde van a estar y de dónde van a ir a la escuela. Tu hijo cuando venga de donde venga, pues no tiene dónde llegar, ¿no? Te cae todo encima, te viene sin palabras, ¿no? Lloraba que no podía ni hablar. Llevamos 2 años y ella tiene 2 años y aún así sigo con miedo de que no sé si va a crecer ahí o no. Ellos piensan en ellos mismos, en seguir creciendo como banco, como empresa, como buitres, suben. A ellos les da igual si tú te caíste, si te paraste, a ellos les da igual. Pues que ellos puedan ir subiendo hasta la cima, no les interesa más nadie, sino ellos. Es así. Abusadors, mentiders, extorsionadors, calanya de la dolenta, molt dolenta. Molt. M'han fet les... Si jo t'expliqués, aniria per fer 10 vídeos.
Hola? Hola? Ara em sents? A veure, pues no sé. Ai, quines coses més rares passen. He tornat a entrar al mateix link i jo tinc la càmera posada. A veure, pues no sé. Sí, jo sí que aquestes coses no les domino gens. Sí, sí, he sortit i he tornat a entrar. Sí? Ara em veus? Jo ara no em veig, però tu em veus? Sí, sí, sí. I m'escoltes bé? Em veus? Ara, no? Hola, hola. Sí, sí, que me había Ara? yo muteado el micro. Ara m'escoltes? Sí, 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 t'escolto. Tu a mi? Es que se está cortando. Sí? Vale, pues venga. Mm,
Hola, vale, hemos recuperado ya la conexión, que había problemillas técnicos, esperamos que no vuelva a pasar. Gracias a los y las que os habéis quedado a pesar de los problemillas. Y nada, volvemos. Hemos perdido un poco el hilo, así que vamos a recapitular. Mm, Estábamos hablando del movimiento, el Congreso por la Vivienda del año pasado y que se identificó Cerberus como uno de los enemigos a combatir. Y no sé, ¿qué nos estabas diciendo? Bueno, un poco eso, ¿no? De que es la primera acción que hacemos conjunta, ¿no? Que hemos podido estar todos los movimientos. Esta acción estaba prevista hacerla en marzo, llegó el COVID, nos tuvimos que retener todos en casa y la hemos puesto en marcha pues ahora, ¿no? Empezamos ideando bueno, pues una identidad, o sea, para hacer noticia, ¿no? Tomamos como modelo un poco pues lo de la casa de papel, de eso viene las imágenes que hemos estado teniendo de personas vestidas con un mono rojo imitando este hecho y hemos empezado desde septiembre, octubre yendo con esta etiqueta, con esta forma para hacernos visuales a parar los desahucios que estábamos teniendo de Cerberus. Y después, pues ya pasamos a la acción grande que hicimos, yo creo que la semana pasada, el tiempo a mí se me pasa, que fue hacer una acción importante, éramos unas 500 personas, y que fuimos a Haya Real Estate, que es, dijéramos, la inmobiliaria que tiene un 80%, bueno, que tiene, está gestionando casi todas las viviendas de los fondos buitre. Está gestionando Divarian, que mayormente son viviendas del BBVA, está gestionando también del Banco de Sabadell, con otro nombre, y del Banco de Santander. Entonces, la acción que tuvimos previsto hacer era ir a esta inmobiliaria, que está aquí en Barcelona, y cuando llegamos nos encontramos que las oficinas no habían ido a trabajar, estaban cerradas. Nuestro primer intento era, sobre todo, forzar a encontrar un interlocutor válido, porque lo que nos pasa es que cuando tenemos desahucios de esta entidad, pues no sabemos con quién hablar, mandamos correos, no se nos contesta y realmente es muy difícil llegar a tener un interlocutor con quien poder hablar los casos. Sí que sabemos que lo están haciendo con el gobierno, lo está haciendo con la Generalitat, pero bueno, ahí no se resuelven y ahí estamos encallados. Estuvimos allí toda la mañana hasta las 5 de la tarde y conseguimos, bueno, un teléfono primero, conseguimos hablar con un directivo, solamente un momento, nos dijo que no era la manera y que volviéramos a intentarlo en el despacho porque no estaba allí y hasta este momento no hemos conseguido tener este interlocutor. Nosotros no vamos a parar, o sea que ahí estamos y ahora a vuelta de vacaciones volveremos a hacer acciones. Súper. Am, pues bueno, después hablaremos del tema este de la negociación con los fondos buitre, los bancos y así, que para ellos no es la manera concentrarse delante, pero sí que es la manera tirar ahí 10 furgones de los Mossos o de la policía a echar a familias con menores a cargo a la calle. Eso sí que es la manera. Vamos con un hilo que publicasteis desde la cuenta de Twitter de Guerra Cerberus, que lo voy a leer, no es muy largo, es muy cortito, y lo voy a leer para que nos hagamos una idea del tipo de empresa que es y de, bueno, de los intereses que tiene y de cómo funciona y de sus prioridades, ¿vale? Es este. Dice, hoy traemos otra noticia sobre Cerberus y como la movida es tan grande, haremos un pequeño hilo resumiendo algunas de las actividades de esta empresa, que es mucho más que un fondo buitre. Por lo que exponemos a continuación es por lo que hacemos la guerra a Cerberus. Y empieza diciendo, en España Cerberus es conocida por ser uno de los fondos buitres más grandes y practicar unos enormes movimientos de acumulación por desposesión contra la población. No es de extrañar que el director de Cerberus en España sea el hijo de Aznar, pero Cerberus esconde mucho más tras suyo. Solo comenzar a investigar sobre Cerberus se ve desde un principio la fuerte vinculación que tiene con el negocio de hacer la guerra y de ofrecer mercenarios privados al mejor postor.
Esto se materializa a través de DynCorp, una corporación privada de mercenarios. Y continúa. DynCorp, que posee Cerberus, es responsable de haber intervenido militarmente en Irak, Yemen, Bosnia, Colombia, Haití o Afganistán, entre otros países. Para Cerberus, la guerra es un negocio rendible. Están acusados de compraventa de esclavos y de prostitución infantil. También se sigue el rastro hasta el asesinato del crítico del régimen de Arabia Saudí, Jamal Khashoggi, los asesinos del cual fueron entrenados por una de las compañías que posee Cerberus. Pero agarraos porque todavía vienen más curvas. Juan Guaidó, que se proclamó el solito presidente de Venezuela, pactó con Cerberus para que hiciera operaciones de desestabilización en el Estado venezolano por el módico precio de 5.000 millones de dólares. Es claro que Cerberus no tiene solamente intereses económicos, sino también geopolíticos, al más puro estilo de un Estado-empresa. Y termina diciendo esto solamente un pequeño esbozo de algunas de sus operaciones, pero en definitiva es una empresa dedicada a hacer la guerra con armas o a golpe de talonario por todo el mundo, acumulando y enriqueciéndose a costa de la miseria generalizada de los otros. Y avisa de que seguiremos o seguiréis. Pues sí, esa es una de las partes de esta campaña, que es que aquí tiene cosas en sanidad, tiene cosas en servicios sociales y privados, o sea que aquí tiene muchas empresas también, y sobre todo hay que decir que se les ha puesto, desde el gobierno español, se les ha puesto como una alfombra roja para que llegaran a nuestro país y se hicieran como que de la vivienda era uno de los bienes especulativos más importantes que se podía hacer. Nosotros siempre hemos defendido que la vivienda es un derecho social por el cual no se debería de ninguna de las maneras hacer especulación. Entonces hemos visto que desde que han entrado estos fondos buitre, cómo están aumentando los alquileres, cómo se está haciendo que se compran bloques enteros y entonces lo que se hace es esperar que se acaben los contratos y entonces se aumenta el alquiler una cantidad que es impensable para que las vecinas puedan asumirlo, y entonces así es una manera de hacer también desahucios encubiertos que se tienen que marchar porque el aumento del alquiler que estos fondos están poniendo se ha aumentado casi en un 50%. A veces los alquileres hacen que las personas tengan que marchar de sus casas. Y bueno, y más cosas. O sea, lo que queríamos era eso, es poner cara, nombre y entender quién son estas personas o estos fondos que no son españoles, pero que aquí la gente española también sirve de puertas giratorias, como tú has dicho. El hijo de Aznar era uno de los principales que están en esta organización y entre los más políticos. Y entonces es quererles dar y es explicar a la ciudadanía exactamente quién está haciendo esto con nuestras casas, ¿no? Esta es una de los objetivos que nos hemos marcado también. Y a partir de aquí, pues intentar hacer la fuerza suficiente para conseguir lo que queremos, que es que paren inmediatamente los desahucios que tienen de familias vulnerables en nuestro país y que se hagan alquileres sociales de estas viviendas. Un poquito para explicar, estas viviendas vienen de desahucios, o sea, de personas que no pudieron pagar su hipoteca, el banco los desahució, se quedó con estas viviendas, como estos llegaban a ser para ellos un lastre, lo que hicieron es cobrar primero el rescate con dinero público, los 65.000 millones que nos quitaron a todos los contribuyentes, que nos quitó el Estado para dárselo a los bancos, y con la idea que se nos dijo de que se nos iban a devolver, y de momento no se ha devuelto casi nada. Y después se quedaron con el dinero, después hicieron grandes lotes de estos pisos a los cuales solamente se podía acceder pues grandes inversiones, grandes fondos, no podíamos acceder. Si se hubieran dado al mismo precio a las familias, seguramente las familias se hubieran podido quedar en su casa. Pero ellos hicieron paquetes que los compraron estos fondos. El banco ya había cobrado el rescate y al mismo tiempo el mismo banco forma parte de estos fondos. Ellos han estado esperando y regulan
como ellos quieren, regulan el mercado hasta que lo ven en disposición buena para ponerlo otra vez y alzar los precios y volver a empezar la burbuja. Este es el recodo que están pasando muchos de los pisos de familias que se han quedado sin la hipoteca, que ya tenían el piso casi pagado, ¿no? Entonces, esto nos parece a nosotros que es un escándalo, que hay que explicarlo bien, que la ciudadanía hemos de ser conscientes de qué están haciendo con nuestras casas, de cuál es y quiénes son los responsables de que el problema de la vivienda sea el principal problema que tenemos en este momento, no ya para personas vulnerables o que podemos decir, es que para todos los jóvenes no se pueden emancipar, las personas que ya veremos ahora qué pasa cuando acabemos con esta pandemia, ¿no? Cuántas personas más van a encabir esta bolsa de personas que no van a poder pagar el alquiler porque se han quedado en el paro. O sea, lo que nos viene encima es importante y entonces es bueno saber quién está haciendo negocio con nuestras casas. Sí, sí, total. Para, no sé, para aportar algo como de cómo ven desde estas empresas o fondos buitre o bancos a los pisos y a la gente que vive en ellos, es interesante contar que en la jerga que usan hablan de pisos o viviendas con bicho. O sea, una vivienda o una casa o un piso, bueno, acostumbra a ser piso, un piso con bicho o un bloque con bicho quiere decir que hay que sí, que se compra, se vende y así, pero su valor es un poco más bajo porque hay bicho, hay una persona, para ellos y estos bancos, una persona es un bicho. Y es una molestia, y como esto está ahí y es una gestión que tiene que hacer el banco antes de venderlo, que es echarlo, porque claro, esa persona pues no puede pagar el alquiler que ellos quieren poner, o el alquiler que quieren poner después de hacer una reforma y revalorizarlo y estas movidas que hacen, y como hay una gestión ahí que hacer, pues esto abarata, bueno, o es un factor que hace que lo puedan vender un poco más barato o comprar más barato, porque claro, tienen que lidiar, ¿no?, con este bicho, esta persona que está viviendo ahí. Sí, sí, ese es el concepto que tienen ellos de las personas que habitamos estos pisos, ¿no? Somos bichos para ellos, o números, que no tienen... Esa es otra de las cosas que después sobre todo de la campaña que han orquestado todo este verano sobre las ocupaciones, sobre quiénes, como haciendo que son delincuentes, pues también queremos dar a la ciudadanía, poner cara y nombres a cuáles son las familias y las situaciones en las que se encuentran, por lo que tienen a veces que ocupar como última manera de poder tener un techo sobre sus cabezas. Sí, porque como nos cuentas, ¿no?, muchas veces a esta situación no se llega necesariamente diciendo, wow, aquí hay una vivienda que está vacía, pues entro, sino que muchas de las situaciones de ocupación se dan porque tú estás en una vivienda pagando, como decías antes era más hipoteca, ahora es más alquiler, pero el resultado es el mismo. Estás pagando lo que has acordado y cuando se termina el contrato te lo suben, o cambia de propietario y también te lo suben sin que sepas muy bien qué ha pasado ahí, y te lo suben pues esto, un 50%, te doblan el precio, o hay subidas como muy muy agresivas y muchas personas no lo pueden pagar, o además a veces pues han sufrido algún cambio en su situación laboral y van muy muy apuradas para pagar este aumento. Y deciden, pues como no tengo ningún lugar a donde irme, pues me quedo aquí. Esto está pasando mucho. Sí, sí, eso está pasando, y lo que nos tememos como movimiento es que esto pasará más todavía, porque habrá mucha gente que ahora se va a quedar en paro y que no va a poder pagar de ninguna de las maneras los alquileres al precio que se están poniendo, ¿no? Y además hay que ver que muchos de cuando se venden bloques, muchos de estos bloques lo que hacen estos fondos es esperar, como tú has dicho, lo compran más a bajo precio porque todavía hay personas que están allí en alquiler, pagando o no pagando el alquiler, y lo que quieren es sacarlos fuera, porque en este momento lo que hasta ahora sobre todo es poner esta vivienda, sobre todo si está en Barcelona, como pisos turísticos, que es lo que está dando más, ¿no? Y es donde ellos pensaban sacar muchísimo rendimiento, con lo cual lo que están haciendo es mandar a las vecinas fuera de sus barrios y fuera de sus casas, ¿no? Con un aumento de alquiler que es imposible que se pueda pagar con lo que se está cobrando hoy en día. Sí,
creo que es importante y también bonito lo que decías al principio, como de recalcar que no es, o sea, que las personas que les llega una carta diciéndoles que se tienen que ir no son las culpables, no son las responsables y no tienen la culpa de la situación en la que están, por mucho que desde el sistema, medios de comunicación, periódicos y desde el propio banco se nos diga que sí, ¿no? Que si se nos están echando es porque lo hemos hecho mal, porque no hemos trabajado lo suficiente, porque no hemos sido lo suficientemente creativos a la hora de inventarnos un negocio. Y es muy guay como rebatir esta retórica de culpabilizar al individuo de que se queda. Tienes tú la culpa de quedarte fuera y de que te echen de tu casa, y si tienes menores a cargo, pues también eres mal padre o mala madre porque permites que esto les pase, ¿no? Creo que está guay como rebatir esto. Sí, y ahora está pasando menos porque creo que después de estos años se ha hecho un trabajo un poco a poder entender todo esto y hemos visto que conocemos gente, ¿no? Pero bueno, cuando comenzábamos la PA era como los bancos llamando a todas horas, a horas de noche, y si no pagas, los servicios sociales te van a quitar a tus hijos, no podéis vivir en un puente. O sea, las personas que han pasado por esta situación son personas que están muy tocadas. O sea, cuando tú asistes a una asamblea de la PA y te entra alguien, normalmente entra con la cabeza baja pensando que ellos son los culpables, que ella es la única que está. O sea, el gran trabajo, yo creo que aparte de haber podido hacer alguna ley que nos cuesta defenderla todavía, aunque las tengamos, no se están cumpliendo y nos cuesta cada día estar en la calle, la gran cosa que también yo creo que se hace desde los sindicatos o los movimientos de Habitatge es empoderar a las personas, hacerles entender que no están solas, que no son únicas, que este es un problema social, sistémico de cómo tenemos montada nuestra sociedad, que ha pasado de tener un bien que debería ser un derecho social para todos, lo pasa a ser el bien especulativo más importante para que vengan a nuestro país a invertir fondos extranjeros. Por tanto, está haciendo que la vivienda sea una cuestión casi de ricos. Yo ya tengo una cierta edad y pienso que ahora estoy viviendo lo que vivía de pequeña, que es que en estos momentos hay muchas familias de 4 personas, de la pareja con 2 hijos, que tienen que alquilar o reyugar, que le digan aquí, una habitación, y tienen que vivir en una habitación. Eso pasaba en la época de posguerra y está volviendo a ser ahora, y se está dando como que es una manera, y se está pagando una cantidad por una habitación de 400 en Barcelona o 500 euros por una habitación para convivir 4 con derecho a cocina. O sea, ¿a dónde estamos llegando, ¿no? A normalizar una situación que cuando la piensas bueno, no la podemos normalizar. Es muy grave, ¿no? Una persona en estos momentos, imaginaros con el COVID, ¿no? Habitando 15 días, niños pequeños, 4 o 5 personas en una habitación. Eso es lo que estamos teniendo, que es lo mismo que nos pasa cuando ha pasado lo de Badalona, ¿no? No nos damos cuenta a veces, o no queremos mirar, o no nos queremos enterar de en qué situaciones están viviendo muchas vecinas a nuestro lado. Sí, sí, total. Ahora estaba pensando esto, ¿no? Que dicen que, bueno, los teóricos del liberalismo económico y defensores de este sistema capitalista nos dicen constantemente que esto, que el mercado se autorregula, oferta y la demanda, tal, y que, bueno, que si no puedes quedarte aquí es porque no puedes pagar los precios y que vete a otro sitio, a las afueras o a otro lugar donde puedas pagarlo, ¿no? Que al final es lo que decías, que nos están echando de nuestros barrios, de nuestros pueblos y ciudades, por las leyes del capital, que parece que son las que mandan y que son incuestionables, ¿no? Estaba pensando también en lo que decías antes, de que esto no es real, este razonamiento no es real, y no es real en parte porque hay muchísimas viviendas, pisos, casas, bloques completamente vacíos, esperando a que los precios suban para ponerlos al mercado. Y ahí se distorsiona mogollón la ley esta famosa de la oferta y la demanda, y estos fondos buitre están acaparando viviendas que están vacías y que si estuvieran en el mercado pues bajarían muchísimo más los precios, pero no les interesa porque no quieren vender al precio que hay ahora, aunque ya es muy alto, y están como, bueno, tienen mucho poder de facto para manipular el precio. O sea, si ellos deciden esto lo compramos y esto está cerrado hasta que nosotros lo digamos,
eh, mm, de inmediatamente son capaces de modificar o modular la oferta y la demanda a su antojo para sus intereses. Y están como, bueno, es que esto lo vemos, ¿no? Hay un mogollón de pisos y casas vacías y de ahí la ocupación, que ahora hablaremos de ello, bueno, de ahí de la necesidad. Pero es como, ¿qué hacen tantas casas vacías? ¿Esperando a qué? Si debería, la función de una casa o un piso debe ser alojar a gente y que una familia pueda, como lo que tú decías al principio, estructurar su vida y crear ahí un hogar. Y en cambio no, se están usando para otras cosas, ¿no? Y no sé esto, que lo comentabas antes, que tienen mucho poder para modular la oferta y la demanda y el precio, porque son empresas muy grandes que compran paquetes muy tochos de muchos habitajes y les da un poder inmediatamente muy grande, muy fuerte. Claro, ellos son los grandes reguladores de este mercado y lo que están haciendo es retener estos pisos porque y entonces el alquiler sube y al final, ¿sabes qué pasa? Que como el alquiler sube, nos están volviendo a vender la misma canción que antes. Oye, por el mismo precio, me vuelvo, aquel que puede, me vuelvo a hipotecar. Y ahí volvemos a empezar. O sea, vamos a volver a ver, a comprar las viviendas que ya fueron hipotecadas, nos vamos a volver a hipotecar y cuando ellos quieran nos tendrán otra vez cogidos y volverán a pinchar la bombolla que os digo aquí, ¿no? El globo este sonda, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Ahora yo tengo amigos que cuando les dices, oye, ¿te vas a volver a hipotecar? Pues digo, es que si no hay de alquiler, si es que los pisos de alquiler están a un precio que no es rentable casi alquilar, me sale más barato hacer una hipoteca. Y ahora están ellos regulando de esta manera, están volviendo a iniciar el mismo proceso que teníamos antes. Y las personas volveremos, claro, a caer, porque es verdad, a veces en este momento es mejor lo que te ponen de una hipoteca, que te la ponen no sé cuántos años, después ya te irán subiendo, ellos ya van encontrando siempre la manera de tenerte bien agarrado, ¿no? Y bueno, pues eso, y entonces, claro, yo hoy leo en Idealista, que es un portal bueno, de las promotoras y de las inmobiliarias, poniéndose las manos a la cabeza, porque diciendo que si es que este gobierno hiciese que se pararan ahora los desahucios unos meses mientras estuviera el COVID y eso haría que hubiera más ocupación y eso haría que estos fondos dejaran de ser interesantes y venir a nuestro país a poner su dinero. Y claro, yo pienso, ojalá consiguiéramos eso, que no les fuéramos que las viviendas de nuestro país no fueran un bien especulativo para ellos, porque si no estamos en sus manos y así nos va, ¿no? Total. Ahora hablaremos un poco de algunos temas que han quedado abiertos, pero ponemos un vídeo de también el Twitter de Guerra Cerberus de la fase 2 Uh -huh. que habéis publicado hace poco, de hecho ayer, y bueno, que explica algunos testimonios de personas que también ayuda un poco a escucharlas y darles voz, porque obviamente pues en los telenoticias de las teles y de los medios en manos del gran capital pues no les van a dar voz, ¿no? Si no se la damos nosotras, poca gente lo va a hacer. Entonces vamos a escucharla, si os parece. Eso sí, ya he puesto el vídeo antes, cuando había problemas de conexión, ya lo he puesto, pero bueno, ahora lo miramos bien y lo escuchamos, que es cortito y muy interesante. Es una incertidumbre saber que te vas a quedar sin casa, ¿no? Y tus hijos dónde van a estar, y de dónde van a ir a la escuela. Tu hijo cuando venga de donde venga, pues no tiene dónde llegar, ¿no? Te cae todo encima, te viene sin palabras, ¿no? Lloraba que no podía ni hablar. Llevamos 2 años y ella tiene 2 años y aún así sigo con miedo de que no sé si va a crecer ahí o no. Ellos piensan en ellos mismos, en seguir creciendo como banco, como empresa, como buitres, suben. A ellos les da igual si tú te caíste, si te paraste, a ellos les da igual. Después que ellos puedan ir subiendo hasta la cima, no les interesa más nadie, sino ellos. Es así. Abusadors, mentiders, extorsionadors, calanya de la dolenta, molt dolenta. Molt. M'han fet les... Si jo t'expliqués, aniria per fer 10 vídeos.
Mierda, tenía el micro ¿Qué? muteado. No, que tenía el micro muteado y no estaba saliendo. Esto que pensaba viendo el vídeo que, que con estos fondos buitre pasa una cosa que es muy perversa de este sistema, que es que ya puedes ser la escoria de persona más miserable del mundo, que si tienes dinero te conviertes en respetable automáticamente. Y como tienes dinero, vas con traje, vas con corbata y con camisa y tienes una apariencia de persona decente, pues ya puedes ser escoria y dejar gente en la calle sin ningún sitio donde ir, que te podrás reunir con los ministros, te recibirán en todos lados, estarás bien visto por la sociedad en general o por la sociedad, no sé, en su mayor parte, no sé cómo decirlo. Y la gente te verá bien y estará guay lo que haces porque tienes dinero, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? A veces cuando dicen, bueno, es que está viniendo, los moros están viniendo aquí, ¿no? De manera despectiva y dices, bueno, los que van a Marbella también son moros, ¿eh? No los veis o no los tratáis de la misma manera, ¿no? La pobreza es lo que nos asusta, la pobreza es lo que nos hace muchas veces girar la cara y no querer verla, ¿no? Yo, como os decía antes, porque habéis oído estas familias, ¿no? Yo llevo bastantes años en la PA y lo más importante, lo más bonito que podemos hacer es cómo acompañar y empoderar a estas personas que llegan muy abatidas, que llegan como que se sienten bueno, pues un bicho, ¿no? Casi un nada. Y a través del colectivo y a través de encontrarnos muchas y de hacer ver que los malos no somos nosotros, sino que son ellos, cómo empoderas a estas personas, cómo les cambia la cara, cómo vienen a luchar por sus derechos, cómo entienden que eso que antes pensaban que eran culpables de no tener es un derecho que tienen que exigir y por el que tienen que luchar, y cómo eso, bueno, hace comunidad, ¿no? Yo creo que para mí es una satisfacción cada vez que conseguimos un alquiler social, lo que se mueve en estos colectivos, cómo nos abrazamos, cómo lloramos juntas, cómo lo celebramos como un éxito de todas, es lo que hace importantes estos movimientos, ¿no? Vivir esto en soledad, vivir esto escondiéndote, es muy duro. Vivirlo colectivamente, entendiendo que te has de empoderar, entendiendo que debes luchar por ello, entendiendo que tienes acompañamiento en todo esto, creo que lo hace todo, que es duro, lo hace muchísimo más leve, ¿no? Y esa es, yo creo, la función que tenemos los movimientos para la habitatge, ¿no? Empoderar a las personas, acompañarlas en eso, hacerles ver que es un derecho el que tienen y que deben luchar por él y que no se han de sentir avergonzadas por no tener, por estar en un sistema que hace que no tengan posibilidades de tener un techo donde poner, ¿no? A veces pasa que incluso con personas que tenemos bueno, que están cobrando, no mucho, pero que están cobrando, van a las inmobiliarias y como no tienen un trabajo fijo, como no tienen un trabajo que puedan demostrar que no va a tener problemas, no les quieren alquilar. Es que ahora estamos pasando que gente que podría pagar un alquiler de 500 no les quieren alquilar porque los ven de otra raza o porque, y lo dicen, ¿eh? Vas a una inmobiliaria, el otro día iba una amiga que quería alquilar un piso y la de la inmobiliaria le dijo, bueno, supongo que árabes no queréis, ¿no? Marroquíes no queréis. ¿Por qué no? Si son personas como las demás. Y como tú ves cómo a veces entran y ocupan pisos que están abandonados y que están muy mal y los arreglan y les hacen una vivienda digna, piensas, ¿qué más se puede pedir, no? ¿Qué más podemos pedir de que esto que no sirve para nada y que está ahí deteriorándose funcione para lo que tiene que funcionar? Que es para una vivienda de una familia que quiere vivir mínimamente con una cierta dignidad. Total. Ahora que hablabas de esto, pensaba en otra idea que también desde los sindicatos de vivienda es como se sabe y no es ninguna novedad, pero que también está guay recordarlo, que a la hora de negociar alquileres sociales o condiciones de alquileres o de hipotecas con el banco, al final, al banco en realidad, eso, o sea, dar un alquiler social o dar 100 o dar 1000, lo único que le afecta es un poco más, un poco menos en su balance de beneficios a final de año. O sea, en lugar de X000 millones, pues tendrá X00 menos
un tanto casi imperceptible para ellos, ¿no? Porque cada año, que también es otro de los dramas, ¿no? Otra de las injusticias, que cada año siguen teniendo beneficios, siguen creciendo, siguen ampliando sus negocios y mientras tanto es a costa del sufrimiento de personas que están en situación difícil. Y esto, que a la hora de negociar con el banco es muy importante que sea más de una persona, porque el banco lo tiene muy fácil, o el fondo buitre lo tiene muy fácil para gestionar un caso o con una familia, ¿no? Porque ahí es cuando entra toda la maquinaria que tienen para convencer, para amenazar, para extorsionar. Y si se hace en colectivo, en lugar de una persona o una familia, son 10 o son 100 o son 1000, ahí la relación de poder ya cambia, ¿no? Y esto es algo que de los sindicatos de vivienda está muy claro y se ha visto como de forma muy palpable, pero que está guay ir recordándolo. Sí, además porque es que no es que hacer un alquiler social les suponga un poco menos, es que prefieren tenerlo vacío, es que prefieren tenerlo deteriorando porque así ellos dejan ir pocos pisos y por tanto el alquiler lo pueden poner al precio que quieren y en eso tienen una renta, ¿no? Es que prefieren tenerlos que se estén cayendo a no poderlos dar en alquiler, ¿no? O a que estén ocupados. O sea, el otro día ocupamos un bloque aquí cerca, en San Antonio de Vilamayor, era un bloque que estaba destrozado, que había entrado, además sí que habían entrado allí pues quizá delincuentes haciendo, y cuando lo ocupamos para familias y lo estuvimos arreglando, era como en aquel momento se despertaban, hacía más de 10 años que ni se acordaban que tenían aquel bloque en aquellas condiciones, porque tienen tantos que ni saben lo que tienen. Ni se acuerdan, pero prefieren, esa es su manera de tener la llave para ir dejando poco a poco y aumentar los precios, ¿no? Y bueno, y en los desalojos no solamente están ellos, que son los que tienen los fondos, sino que están los jueces, está el gobierno que está mirando para darles a ellos más beneficios que a otros, ¿no? O sea, estos fondos buitre con los socimis es que no pagan casi, no están aquí, tienen las sedes, las tienen en Países Bajos, que son como de esto fiscal, son como reinos fiscales que pagan muy poco, y además aquí tienen ventajas fiscales también. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? O qué hizo el gobierno y qué volver a hacer, que es intentar pues dar los dineros para que los bancos se recuperaran en vez de dárselo a las familias para que pudieran continuar pagando su hipoteca y poder continuar viviendo, y no el suplicio y sufrimiento que ocasiona tener que pensar que estás dejando de pagar la hipoteca que te pueden hacer fuera de tu casa. Es que yo creo que nos lo podríamos imaginar todos. Nos podríamos imaginar, o sea, lo que nos está enfadando a mí personalmente y a muchísima gente es que estamos parando los desahucios en la puerta, pero los últimos 15 días de una familia que tiene fecha de desahucio, no sabe nadie lo que es esto, ¿no? O sea, el coste, que yo creo que si pudiéramos calcular, y se han hecho algunos estudios, de enfermedad que supone vivir bajo la presión de un posible desahucio, el coste de enfermedades que han venido y de muertes, porque hemos tenido gente que se ha suicidado, ¿no? Después de esto, y el coste de enfermedades que todos están somatizando enfermedades, porque entender o pensar que te puedes quedar sin casa con todas tus cosas en la calle sin saber qué hacer, y con niños, esto es una cosa que es muy dura y que tiene un coste muy importante que no sabemos contabilizar. Como va a ser de su salud y la salud va por otro canal, pues nadie está contabilizando cuánto dinero nos cuesta esto como sociedad. Sí, es durísimo y cuesta como de entender cómo se valida esto, digamos, narrativamente o argumentalmente. O sea, en qué momento todos los eslabones de esta cadena que hay desde que se tramita la orden de desahucio, un juez la aprueba, va a la policía y lo ejecuta, en todas estas personas, viene la comitiva judicial, dice que eso se va a tirar adelante, como todos estos eslabones, no sé, cómo se llega hasta ahí, cómo no hay nadie en esta cadena de mando que diga, ey, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo por delante un papel firmado por un notario que dice que esto es propiedad de tal, por delante de una vida humana. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En qué especie de mierda nos estamos convirtiendo? Sí, por eso que nosotros también ahora, es otro discurso, ¿no? Y es otra movida que tenemos las plataformas de habitatge, pero tenemos que encarar a los jueces. Los jueces, de alguna manera, aquí hemos intentado hasta hacer leyes
que les permitan que no tiren adelante los desahucios en tiempo de pandemia. Es que cómo se nos puede estar diciendo a las familias que nos hemos de quedar en casa y quitándoles las casas al que los tienen. O sea, ¿qué contrasentido estamos teniendo, no? Yo ayer creo que leí una cosa que ya es el contrasentido más elevado que me he podido encontrar, que mientras hace casi un mes se dijo que PSOE y Podemos iba a hacer una ley para parar los desahucios de personas vulnerables durante la pandemia y que llevan un mes discutiéndolo y todavía no lo han sacado, ayer me enteré que la discusión es que PSOE quiere estipular y dar una cantidad de dinero a los fondos buitre o a los bancos por si se les retrasa 3 meses o 4 meses un desahucio, cuando no han tenido ningún reparo en parar las tiendas, en parar los comercios, en que la gente se quede sin su trabajo. Ahí no van a poner o están poniendo nada. Y en cambio está pensando que tiene que pagarles a los fondos buitre porque se retrasen 4 o 5 meses un desahucio. Es que a mí me parece tan alucinante que ya no entiendo nada, ¿no? O sea, es un país y además un gobierno de izquierdas, pues ya no sé qué entender, ya no sé lo que entiendo. Sí, sí, el gobierno más progresista de la historia es bastante lamentable. De hecho, Pues es sí. esto, que tengamos que estar como pidolando las migajas de que se paralicen en pandemia los desahucios a personas vulnerables, que también es otra movida, en plan, ¿hay desahucios a personas no vulnerables? Que yo sepa, no. Una persona desahuciada está en una situación muy, muy chunga. Siempre, ¿no? Lo que pasa que para ellos vulnerable es si tienen alternativa habitacional o no, pero que a veces la alternativa es irte a casa de tu hermana y a dormir en el salón, que esto en el sindicato donde estoy yo, de la xarxa del Maresma, del Baix Maresma, ha pasado, ¿sabes? Y habrá pasado otros casos igual o peores. Bueno, peores no creo que pueda ser peor, pero Sí, son esto, peores. dime. Nosotros hemos tenido una mujer con un adolescente de 11 años viviendo 6 meses en una pensión, en una habitación de una pensión, donde no hay ni cuarto de baño en la pensión, donde no hay posibilidad de cocinar, ¿vale? En una pensión además chunga. Y ahí han estado con una persona donde podía hacer los deberes, donde podía estar en una habitación que solo cabe la cama, no había casi armario, ¿no? Y han tenido que estar unos meses así, que era el realojamiento que le consiguió el ayuntamiento de la Roca del Vallès, que no tiene casi desahucios, ni tiene casi personas vulnerables y podía haber hecho algo más, ¿no? Y han consentido eso. Ese es otro de los dramas, que muchas veces cuando se meten instituciones por medio y son más de partidos más o menos sensibles con la problemática, la solución que se da es que el ayuntamiento pague una pensión, que al final es un coste también para lo público, totalmente absurdo. La pensión tampoco es una vivienda digna, porque es esto, no tienes espacios de intimidad para desarrollar tu vida. Es una situación también transitoria, ¿no? De maletas arriba, abajo, y no es una vivienda digna. Y se están gastando mucho dinero en pensiones de forma absurda, como solución transitoria muy cara y que no es solución real, para no tocar el problema de base, que es que se están acaparando viviendas a montones y están vacías y se están cayendo a trozos. Sí, sí, ahí estamos. Y otra de las cosas que también hemos comentado últimamente, bueno, lo hemos puesto por Twitter y así, que también es curioso, que el gobierno más progresista de la historia no haya puesto ni un solo dedo tímido. O sea, esto, que estamos en las migajas y que sería muy fácil, ¿no? Decir, propietarios, que tenéis pisos vacíos, tenéis 3 meses para ponerlos o a la venta o al alquiler. Si no lo hacéis, esto pasa a gestionarlo lo público y se ponen a venta a precio asumible en función del sueldo medio, del sueldo mínimo o así. Solo que se pudiesen todos estos, o sea, que se hiciese este ultimátum y se pusiesen todos los pisos que hay vacíos al mercado, bajaría muchísimo el precio, como inmediatamente. Y no se hace ni siquiera esto, que sería lo más básico y yo creo que sería aceptado y aprobado por la mayor parte de la población. O evidentemente, otra cosa que yo creo que cuando lo hablas las personas, yo creo que lo entendemos, es, dimos 65.000 millones de euros para rescatar los bancos y precisamente de las hipotecas que tenían, de los impagos de hipoteca y tal. Se tenían que devolver, no se han devuelto. Una persona cuando no puede pagar su hipoteca, automáticamente se le queda en la casa, ¿no?
pues los bancos o los fondos buitre que compraron estas casas, si no las han podido vender, con lo cual deberían venderlas para poder pagar, no las han podido pagar, estas casas han estado compradas con dinero público y estas casas deberían pasar a formar parte de eso que no tenemos, que es un mercado de pisos de alquiler social como tienen todos los otros países, ¿no? O sea, yo creo que eso lo entenderíamos todos. Este dinero ya se pagó, no se ha devuelto, pues se devuelve con los pisos que suponen el dinero que se invirtió y estos pisos pasan a formar parte de esto, de los pisos sociales que tendríamos que tener todos, ¿no? Pues de eso casi no habla nadie, alguna vez se dice algo, pero está ahí con la boquita pequeña, cuando yo creo que todos entenderíamos que ya nos pusimos muchos las manos en la cabeza cuando se gastaron 65.000 millones para rescatar los bancos, en vez de rescatar las familias, que era lo que deberían haber hecho, ¿no? Total. Cristian dice en el chat, tenemos un gobierno socialcomunista bastante light, con el PSOE poco se va a poder hacer, pero es normal porque no ha sido ni de izquierdas ni mucho menos socialista. No ha sido nunca ni lo es. Y dice en palabras de Gabriel Rufián, el PSOE no hace, sino que se le obliga a hacer. Sí, que tampoco es que sea Gabriel Rufián ningún ídolo ni ningún referente. Eso iba a decir que aquí en Cataluña hemos luchado mucho por tener unas leyes, en principio, que venían a defender esto y que las hemos hecho las entidades sociales, ¿no? La famosa 24/2015, y las administraciones tienen herramientas para pedir cesión obligatoria de estos pisos vacíos y llevamos más de un año apretando ahí y no conseguimos que tampoco lo hagan. O sea que Rufián, primero, que también le diga a los alcaldes de Esquerra Republicana que se pongan las botas y que empiecen a ejercer ese derecho, a multar a Cerberus y a todos los fondos buitre que no están siguiendo la ley que nos dimos, la 17/2019, que les obliga a hacer alquiler social, y que también que pidan cesión obligatoria de estos pisos vacíos para realojar a las familias. O sea, que tienen herramientas ellos también para ponerse a trabajar, si las quieren hacer, pero encontramos que nadie quiere enfrentarse a los bancos, ¿no? Y ahí estamos. Puede ser porque tienen deudas con ellos, o vete a saber, o porque tienen prometido un cargo cuando salgan. No sé. Pero bueno. O porque es más fácil que las familias pasen por donde tengan que pasar que no ponerte tú yo qué sé, no entiendo. O sea, está claro que enfrentarte al débil siempre es más fácil, ¿no?, que al fuerte. Ahí. Y también te quería comentar esto que me lo decías antes, que quede claro que la ley no se está cumpliendo, que es lo que explicabas un poco ahora, ¿no? Hola. ¿Se ha vuelto a cortar? Sí. Vale, un segundo, ahora lo recuperamos. Hola, mare meva. Sí, volvemos a estar, ¿vale? Ahora lo hemos resuelto más rápido. Yo creo que ahora es porque Jitsi, si no tengo mal entendido,
se caduca la sesión o la videollamada a los 45 minutos. Porque Vale, vale. como Y sí, hemos pasado el tiempo. sí. Esto te quería comentar lo que decías de que la ley no se está cumpliendo, ¿no? Aquí en Cataluña hay una ley que obliga en ciertas situaciones a ciertos mínimos para los inquilinos y no se está cumpliendo. No, 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 hay varias. Hay una que además que hizo la última que se hizo desde aquí, que la hizo el gobierno, que era pedir, bueno, decir a todos los jueces que deberían parar los desahucios en el tiempo de COVID, ¿no? Y hasta que se encontrase un alojamiento a las familias, ¿no? Y esta incluso hubo una reunión de los jueces en Barcelona para ver si hacían un criterio común. Bueno, los jueces de aquí consideran que que las leyes catalanas no les incumben, que son casi administrativas, que sea la administración que ponga multas si no se hacen los alquileres sociales. Y está claro que lo que les hemos dicho a los jueces es que como jueces tienen un problema, que tienen dos derechos ponderados que son contrarios, que es el derecho a la propiedad privada por un lado y el derecho también constitucional que pone nuestra Constitución a tener una vivienda digna, ¿no? Entonces, ante esta colisión de derechos, pues está claro, muchos jueces están optando por defender la propiedad privada como el bien máximo a defender. Y ahí estamos teniendo problemas porque, claro, por otro lado, la Administración no está poniendo todas las herramientas que podría para tener más pisos para poder realojar a las familias y los jueces, ante una o dos veces que se suspenden, pues tiran por el derecho y dicen que la propiedad privada va primero y que si no ha cumplido Cerberos, por ejemplo, no ha cumplido la obligación que la ley última que conseguimos poner en enero de este año, que es que debe ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables que tienen en sus viviendas, pues que si no lo hace es una cuestión administrativa y que la administración le ponga multas. Y ahí nos encontramos, entre unos y otros, la casa sin barrer y las familias en la calle. Pues total, yo no sé, yo lo dejaría bastante con esto. Sí que igual molaría acabar de tocar el tema de la ocupación, ¿no? Que ha habido, como comentabas, campaña muy agresiva este verano en contra de la ocupación, criminalizándola a saco, vinculándola con delincuencia, drogas, bueno, lo de siempre, ¿no? Y, y bueno, esto, que si puedes explicar un poco la situación en la que se tienen que ver las familias para llegar a ocupar. Y cuál es la experiencia durante una ocupación, que no es para nada vivir del cuento y vivir a cuerpo de rey, ni mucho menos, cuando se está ocupando, sino que es todo lo contrario, ¿no? Sí, yo creo que siempre suele ser campaña contra la ocupación, suele ser bastante normal, pero lo que ha pasado este verano o está pasando todavía ahora, y a veces cuando hago toco el de esto y pongo Telecinco, la 4, a veces me horrorizo, es que no solo se ha criminalizado, y eso es cuando conseguimos que las familias hablen como en este vídeo, como muchos vídeos que estamos poniendo, la gente se ha de dar cuenta cuánta gente está ocupando el porqué, sino que además se ha hecho servir este verano de una manera escandalosa el miedo a que si me voy de mi casa y voy a comprar, cuando vuelvo la encuentro ocupada. Eso no es verdad. La ocupación de viviendas de personas normales, físicas, donde sea su vivienda, es 0,0001% y si ha sido por error, ¿sabes? Y entonces se ha intentado criminalizar y encima hacer miedo a las personas. Si tienes que abrir. Sí, voy a abrir. Dale. Bueno, ya mientras María Antonia está abriendo, decir que entrar en una casa, que ya lo hemos dicho muchísimas veces y lo hemos recordado y hecho pedagogía y mil veces lo hemos dicho, pero que entrar en una casa que han salido, que es vivienda, que es morada y que han salido por lo que sea o de vacaciones o comprar el pan o lo que sea, aparte de que de que no es habitual y la ocupación no es esto, ¿vale? Esto es allanamiento de morada, es un delito mucho más grave, penado con penas de prisión y no tiene nada que ver con la ocupación. O sea, el movimiento Ocupa nunca ha entrado
en casas ajenas donde se vive, ¿vale? De hecho, la base de la ocupación es buscar una vivienda deshabitada. Entonces, bueno, esto, mientras abríes la puerta, pues lo comentaba. Pues sí, y entonces, claro, entras en este proceso, es una familia que muchas veces ellos no pueden hacer eso de ninguna manera, y entonces ahí es lo que siempre nos pasa, ¿no? Cuando hay una prohibición o hay unas cosas que no sabemos regular bien, o sea, cuando no tenemos una vivienda regulada para que toda persona tenga acceso posible de una manera legal, formal, como ellas quieren, pues al lado se hace un negocio, ¿no? Entonces ahí pueden haber entrado las mafias que hemos oído de que abren los pisos. Es verdad, es que hay familias que no podían abrir o enchufarse la luz, o todos los grandes problemas que tenemos y que no podemos resolver es que mientras en pisos ocupados por familias vulnerables con menores hemos intentado y hemos conseguido tener o sea, el agua, de alguna manera poner contadores sociales de agua, no lo estamos consiguiendo con la luz, no quieren hacerles contadores de luz. Por tanto, la única manera que tienen es enganchar la luz. Eso nos ha provocado incendios, esto nos ha podido provocar, como pasó en Badalona, o sea, en otros, la persona de Reus que se quemó porque se calentaba con velas y haciendo cosas porque no tenía acceso a la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Normalmente todas las personas que tenemos en los movimientos son familias con menores o sin menores, o jóvenes, o gente que necesita un sitio para vivir y no puede acceder o por precio y tampoco porque no se lo alquilan, ¿no? Entonces, o lo regulamos bien y hacemos esto, alquileres sociales que todos podamos tener según la renta, como dicen los derechos civiles europeos, ¿no? Deberíamos poder tener que pagar un 30% de lo que ganamos para lo que significa vivienda, agua y luz, no más de un 30%. Y entonces estamos superando muchísimo más, y te digo, entonces hay muchísima gente que no puede, se está ocupando porque no puede hacer otra cosa, porque no tiene ingresos, porque sus ingresos son muy bajos, porque los ingresos que tienen son en negro, porque no pueden acceder a trabajos normalizados. Y de esto, aparte de los fondos buitre, hay muchas grandes empresas o empresas que precisamente tienen trabajadores en condiciones de sueldos que no son dignos para poder llevar la vida adelante, ¿no? Entonces, o cambiamos este sistema o las personas se verán obligadas a ocupar. Y entonces ocupar, pues no es una cosa que sea bonito y que le sea a mucha gente le supone un problema, porque la gente lo ve mal, porque los niños que van al colegio y que saben que en su casa están de ocupas y tal, tienen problemas, sobre todo cuando son adolescentes, porque están pendientes continuamente de cuándo les va a llegar la orden de desahucio, porque pasan 1, 2, 3, 4 y 5 desahucios, con lo que esto supone tenerlos que parar en puerta y pasar 15 días, un mes, sabiendo que un día cualquiera de estos te vas a encontrar en la calle. O sea, que no es un chollo ocupar, y que la gente que lo piensa que, mira, estos no quieren pagar, no es esto lo que significa ocupar en estos momentos en nuestra sociedad, sino que no se puede hacer otra cosa. Y habríais de ver, bueno, lo estamos viendo, ¿no? No sé si habéis visto las colas que hay en nuestro país, que eso a mí ya me recuerda, os lo he dicho antes, la posguerra, la gente que está yendo a tener que buscar alimentos para poder comer, a muchos de los movimientos de habitatge que nos hemos tenido que convertir también en sitios para dar comida, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un momento de pobreza que deberíamos ser todos conscientes, mientras hay otros que en este periodo y con esto se están enriqueciendo más que nunca. Sí, sí, total. No sé, me parece muy fuerte como tener que recordarlo, esto de la ocupación que tú decías ahora, pero es muy cierto y bueno, no sé, supongo que también es parte de la campaña mediática de las televisiones y las radios del capital, que no paran de ametrallar con eso, ¿no? Por mi parte ya estaría. Muchas gracias, María Antonia. Ha sido como súper interesante a pesar de los problemas de conexión que hemos tenido, y gracias por persistir a pesar de ellos. Y nada, por mi parte ya está. Se están comentando por el chat que también es importante recalcar el papel de la policía en todo esto y su función como defensores de estos fondos buitres, siempre. La policía, lacayos del capital, siempre. Para eso están. Terminator dice: Securitas Direct se ha hecho de oro. También es verdad, con la campaña de criminalización y de miedo, de pánico a la ocupación de este verano. Y bueno, y ahora Cristian dice que en mi pueblo el viernes pasado cortaron luz, agua en un barrio entero por impago. Algunas viviendas estaban enganchadas a la luz. Lo hicieron el viernes a última hora, sin ofrecer alternativa ninguna, en plena pandemia y en invierno. Lo que más tristeza me generó fue la reacción de los vecinos del pueblo. Muchísimos mensajes de odio.
Pues Pues sí. ahí. Eso es lo que están intentando provocar, ¿no? Que no veamos la parte débil, sino que nos pongamos al lado de los fuertes. Y lo de la policía, pues mira, antes de ayer, tres compañeras por parar un desahucio, de momento se las llevaron a la comisaría y allí estamos, nos están linchando a multas y a juicios por eso, por intentar parar desahucios que tendrían que estar parados por ley, ¿no? Y en vez de buscar a quién son los responsables, pues nos estamos los que los vamos a parar en puerta. Pero bueno, ahí estaremos. Y tanto. Gracias a vosotros por dar esa oportunidad a poder explicarlo. Muchas gracias. De nada, siempre que necesitéis. Nada, esto que decías de las multas, vía ley Mordaza, que el gobierno que está ahora prometió derogarla, y no solo no lo ha hecho, sino que la está usando para criminalizar los movimientos y multarlos y disolverlos al final, porque una multa es disuasoria y sobre todo en clases humildes, como son las que forman los sindicatos, mayoritariamente. Y bueno, esto, que los están disolviendo y reprimiendo vía ley Mordaza, ¿no? También es curioso, puesto que habían dicho que la iban a derogar. Bueno, y sobre todo es que yo llevo ya muchos años en la plataforma, llevo 10 años, y nunca como ahora, habíamos estado con tantos furgonas, o sea, 20 furgonas para ir a sacar a una familia, y nunca como ahora nos están llegando tantas multas, ¿no? Multas de hace tiempo y nos están llegando todas a la vez. O sea, que encima de tener el COVID y de decirnos que nos hemos de quedar en casa y que no salgamos y no nos juntamos, los pocos que tenemos que salir por necesidad, porque si no, no los pararíamos, pues nos están intentando acallar por otro lado. Y eso es lo que nos estamos encontrando cada día. Y ahora, últimamente, desde septiembre, de una manera brutal. Pues mucha fuerza, estamos en contacto, cuidaros mucho y cualquier cosa, bueno, nos decís esto. Gracias, fuerza Perfecto. y seguimos juntas. Gracias a vosotros. Venga. Vaya bien. Chao. Vale. Chao, María Antonia. Adéu, adéu.